Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos lectores. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente inicio de semana y pues bienvenidos a este video, a esta bonita tradición ya, que es de los lunes, traer este recorrido por las repisas de la Biblia. Y bueno, como siempre quiero darles las gracias a todos por sus comentarios, por su participación, pues por sus ánimos para estos contenidos. También a la gente nueva, hay varias personas que han llegado nuevas a la comunidad, pues han puesto ahí su comentario y han pues comentado que estos videos pues son de valor para ellos. Entonces un saludo para esas personas que se han venido sumando últimamente a la comunidad, además pues ya de las personas que estaban antes y pues a todos en general por su apoyo, por su ánimo. Y también pues quiero tomarme rapidísimo un momento para comentarles que asimismo ha estado llegando últimamente, no sé por qué, bueno, de este fenómeno que nadie se salva en internet, que es este hate, es estos comentarios despectivos, estos comentarios a veces sí bastante agresivos o groseros. Y créeme que para esas personas que creo que en la mayoría, los que han comentado, que algunos hasta han ido al Instagram a comentar, eh, y denotan, a mi punto de vista, a mi opinión, un poquito de envidia y mucho desconocimiento. La verdad es que para esas personas que, bueno, califican estos videos como de que no aportan nada, como que de para qué tantos libros, como que no leemos los libros que tenemos aquí en la Biblia, aun cuando cada video literalmente, el video, la hora y pico de cada video es hablar de cada libro, de lo que cada libro tiene, de lo que nos ha parecido, de cómo lo hemos disfrutado, de las recomendaciones y todas de memoria y sin ningún guión. Pero bueno, hay personas así. Eso también lo he aprendido, eh, lo he aprendido a raíz del canal anterior, que ven que teníamos el canal anterior, y que también había a veces ese tipo de comentarios, ¿no? Y pues bueno, también una cosa que yo he aprendido es a no engancharme, a dejarlo ir cuando sea necesario, pero bueno, también a escuchar a veces las críticas y también considerar en qué punto pues uno tiene responsabilidad de algo que se comente, ¿no? Y cuando, bueno, cuando haya una responsabilidad, enmendarlo, y cuando sea simplemente una crítica destructiva, negativa, gratuita, pues ignorarla, ¿no? O bloquearlos. Y en este caso particular, a todas estas personas que han estado comentando negativamente, de verdad me apena mucho, a mí me apena mucho esta situación, esta envidia, que insisto, es lo que se trasluce por los comentarios. Y yo siempre he dicho que leer en esta época es un privilegio y muchas personas no lo tienen. Primero que nada porque el adquirir estos libros físicos, muchos de los cuales no son baratos, es una inversión. Y más cuando se tienen muchos ejemplares, como afortunadamente y gracias a Dios tenemos aquí en la Biblia, es una inversión importante. Es una inversión que no se hizo en un solo momento, sino que se ha hecho, y los que han estado al pendiente del canal anterior, a lo largo de muchos años. Y pues afortunadamente y gracias a Dios al trabajo, pues aquí lo tenemos. Entonces, eso es un privilegio que no todos se pueden dar. En segunda instancia, la disponibilidad. Porque a veces uno puede tener la buena intención, puede tener ahorrar, tener un poco de economía para invertir en libros. Y lo cierto es que no en todos los lugares están disponibles, porque muchos ejemplares solamente están en España, porque se tienen que importar y los gastos de importación son muy altos, o solo están en Sudamérica, o son ediciones descatalogadas, o ediciones ya con tiraje agotado. Entonces, eso también, no todos pueden tenerlo, ¿no? Y pues también en tercer punto, y no menos importante, pues el lugar, el espacio. Cuando una biblioteca crece, yo también lo he dicho siempre, lo decía siempre en los videos anteriores, la mejor inversión después de tener libros es un librero. Un librero bonito, un librero del material que quieran, materiales ya preelaborados, de metal, de madera, mandado a hacer exprofeso, pero siempre bien barnizado, siempre con su espacio adecuado, para evitar la humedad, para evitar el maltrato, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica un espacio y pues personas que viven en lugares muy pequeños o que no viven en un lugar que sea completamente pues propio o que puedan disponer espacio, también es una dificultad. Entonces, leer y tener una biblioteca es un privilegio. Y eso yo lo sé y lo valoro. Y creo que se valora muchísimo. Yo tengo conocidos y personas y un querido amigo que voy a mencionar su nombre no
exponerlo, sino porque, bueno, es una persona joven y que tiene un gran amor por la lectura. Alexis, un gran saludo y un abrazo. Y Alexis es esas personas que aman la literatura y que aunque él es muy jovencito, pero extremadamente jovencito, en su momento me pidió opiniones y le iba diciendo, mira, pues si tienes una Biblia con tantos libros o un pequeño número de libros, disponla así, siempre pon esto, así, así. Y me mandaba fotos, ¿no? De sus repisas, sus lugares. Y eso es una verdadera biblioteca en crecimiento. Puede que tenga hoy 3 libros, por decir algo, y es un estante, una repisa en la pared meramente, pero mañana van a ser 10, 20 y ya van a ser 3 repisas hasta que requiera un mueble. Y así es como empieza. Y esa ya es una verdadera biblioteca. Entonces, no importa a veces este recurso, sino las ganas, sino el amor por la lectura, sino el saber tener prudencia y hacer ciertas compras priorizadas de libros, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo digo porque estas personas me apena mucho, créanme, me apena mucho por ellos, por ustedes, si es que lo están viendo estas personas que han comentado, pues me apena mucho, ¿no? Que no tengan esta oportunidad de leer, insisto, y que no necesariamente es que no tengan ciertos recursos, sino pues simplemente la lectura no está dentro de sus prioridades. Y bueno, pues quizás las personas que amamos la lectura, que nos gusta, que con sacrificios, con esfuerzos, con dificultad, a lo largo de los años hemos tratado de conformar un espacio propio para nosotros, para nuestro entretenimiento, pues que les disgusta. Entonces me apena mucho que les provoque esto, ese resquemor, ese enojo, esa irritación, pero pues no podemos hacer nada en este espacio y si el contenido no es de su interés, no les gusta, bueno, pues pueden retirarse, pero si quieren seguir viéndonos, por lo menos dejen un like y compartan y critiquen también, no importa. Pero bueno, esto quería decirlo y discúlpenme por tomarme estos minutos, pero quería externarlo. Y ahora sí, vamos a pasar a continuar con esta demostración de las repisas que tenemos aquí. Nos habíamos quedado con Biblioteca de Carfax y habíamos estado abordando a las señoras victorianas y miren qué preciosidad. Hablando de señoras victorianas, este epíteto que acuñaron las editoras de Biblioteca de Carfax, señoras victorianas, fantasmas. Este ejemplar es diferente a los otros Carfax, a todos los demás Carfax, porque este es un poco más grande de tamaño. A ver si se aprecia, a ver. Y estos son de los Carfax grandes, estos son más grandes que los que les enseñé la semana pasada. Y este es ligerísimamente más grande, más ancho, eso sí, y es de tapadura, que esto sí no se había visto en Carfax. Bueno, les digo que traen sus separadores. Y miren, este ejemplar en particular está precioso. Esta sí es como una edición especial porque viene ilustrada. Tiene unos bellísimos, miren, casi grabados, pero preciosos, así a 2 tintas. Bueno, este es a una tinta, pero la mayoría, aquí está otro, vienen así y son una belleza. De este ejemplar que también sigue cumpliendo la regla de que son ejemplares muy breves, de pocas páginas. En este caso, este trae 2, 3, 6 relatos. Este únicamente trae 6 relatos que se los voy a leer. El relato de mi amiga, de Catherine Crown. El frío abrazo, es que me acuerdo siempre el abrazo frío, de María Elizabeth Braddon. En la oscuridad, de Mary Eppen. El romance del tío Abraham, de Edith Nesbit. Cómo se marchó del hotel, de Louisa Baldwin. Y el cuadro en la pared, de Catherine Tynan. Estos son los ejemplares que trae aquí. Y una cosa que quiero agradecer, y porque eso no lo hacen todas las editoriales. Muchas editoriales, cuando anuncian un tipo de antología recopilatoria, del cual ya tienen varios autores o varias autoras publicando sobre ese tópico, se limitan a recoger textos de otras antologías y lo consolidan en algún ejemplar. Que claro, ese ejemplar tiene un formato más bonito, de tapadura, ilustrado, etcétera, etcétera. Pero no siempre optan por material original. Esto tampoco tiene nada de sorprendente. Todas las editoriales lo han hecho, Alianza, Cátedra, Alba. Valdemar abusa, porque Valdemar todas sus antologías son así. Sus antologías de Diógenes, todas son pues ya textos que están publicados en otros libros de su editorial y nada más los concentra, ¿no? Pero bueno, no hay nada de malo en esto. Sin embargo, estos 6 relatos que les he mencionado
todos son inéditos dentro del catálogo de Carfax. Por ejemplo, el del abrazo frío de María Elizabeth Braddon, que uno podría pensar que viene en el ejemplar del rostro en el espejo que les enseñé la semana pasada, no es así. El frío abrazo o el abrazo frío de María Elizabeth Braddon solamente está aquí. Claro, viene en otras antologías, pero en Carfax no estaba. Edith Nesbit, el del tío Abraham, que también, ven que tenemos un ejemplar en Carfax de Edith Nesbit, no viene ahí, solamente viene acá. Entonces, eso es algo que agradece uno muchísimo, que las editoras de Carfax se tomen la molestia de estar haciendo eso y ese respeto por su público para darnos estas buenas antologías. Y bueno, continuamos. Ahora sí, con esto me parece que hemos terminado propiamente lo victoriano, propiamente. Si bien vamos a ver otras autoras pegándole ya al final de la época cronológicamente de lo victoriano, pero que por su estilo, por su locación, etcétera, pues ya no podemos considerar como autoras victorianas. Y bueno, pues aquí tenemos a Elizabeth Enstrom, este ejemplar precioso, que bueno, dense cuenta lo que les decía, que todos los Carfax son iguales, pero solo cambian un poquito en el color y demás. Claro, la portada, cosa que a mí me gusta mucho, los hace bastante homogéneos ahí en el librero, bastante simétricos. Este ejemplar de Elizabeth Enstrom, una autora que tuvo mucho auge en Estados Unidos en los años 80 en la literatura de terror, tiene mucho publicado en su idioma original. En español me parece que solamente está esto y una novela llamada el Elixir Negro, el Elixir Oscuro, algo así, que creo que está en la colección de Gran Super Terror de Martínez Roca. ¿Recuerdan esta colección mítica, igual de los años 80, 90 en español? El Elixir, creo que es el Elixir Negro. Bueno, y que yo sepa es lo que tiene, no sé si haya más, probablemente haya más, pero de lo conocido es eso. Y este ejemplar en particular trae 2 novelas cortas. Este ejemplar sí que es más amplio, tiene 265 páginas. 265 páginas, incluye creo que un colofón de un epílogo de Elizabeth Enstrom, breve, bastante breve, pero bueno, lo incluye. Y este ejemplar, estas 2 novelas, Cuando la oscuridad nos ama y La belleza es, son unas tremendas, pero tremendas novelas, sobre todo Cuando la oscuridad nos ama. Esa novela también la leí por recomendación de una querida amiga, mi amiga Joana, y esa novela es una novela brutal, asombrosa. Ya saben, o bueno, yo les he comentado varias veces a algunas personas que yo no soy tan aficionado a la literatura de zombies o pues de estos invasores de hogares, home invasion, que es también una categoría de cine de terror, o de este tipo de personajes que tienen un poquito tienden al slasher, tienden al gore. Definitivamente a mí el slasher y el gore no me gusta absolutamente para nada, pero hay buenas novelas que sin ser de eso tienen algunos componentes. Bueno, esta novela tiene componentes bastante escabrosos, bastante siniestros, ¿no? La verdad es que sí, psicalípticos, por decirlo menos. Y sin embargo es una novela de terror puro, Cuando la oscuridad nos ama. Las ambientaciones, el personaje y que él no es un villano como tal, deriva en un villano, pero su proceso de transformación, su proceso de deterioro de un ser, pues digamos, amable, puro, noble, a este carácter mucho más sórdido, mucho más siniestro, malvado, y la naturalidad con la que se da este proceso, bueno, me parece terrible en el buen sentido de la palabra, espantoso, horrible, esta novela de Cuando la oscuridad nos ama, y con ciertos, pero muy pequeños matices, muy moderados, pero importantes, de elementos sobrenaturales. Pero muy mesurados, muy medidos, porque la verdad es que aquí el terror es materialista, lo mismo que la novela La belleza es. Entonces digamos que aquí vamos a encontrar 2 novelas sobre criaturas inocentes, mujeres, las 2 son mujeres, que de repente empiezan a encontrarse como seres inadaptados debido a ciertas particularidades que no están del todo en sus manos, y cómo esto pues va a derivar ya en situaciones bastante funestas y desafortunadas para otras personas. Entonces, Cuando la oscuridad nos ama y La belleza es, increíbles novelas, si pueden leer estas de Elizabeth Enstrom.
Y continuamos con otra autora, Daphne du Maurier, muy conocida, Daphne du Maurier, No mires ahora y otros relatos. Esta antología, que les voy a decir cuántos trae, y esa parte de esas que no me mandaron separador en su momento, tiene 5 relatos. No mires ahora, El manzano, buenísimo, No después de medianoche, El estanque y Las lentes azules. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estos relatos de Daphne du Maurier. Yo he leído El manzano y otro relato que no me acuerdo cuál es, que no es uno de los que viene acá, porque viene creo que en el de Reinas del Abismo o en alguna otra antología, pero de los que he leído de esta antología es El manzano. Y una maestra del suspenso, del terror, pero de este terror mucho que tiende a lo psicológico, mucho que tiende a cómo a veces la sugestión de uno, las ideas que uno se va haciendo sobre los temas macabros, sobre lo sobrenatural, de repente juegan parte importante en los eventos que ya se materializan. Entonces es algo como que un enclave muy interesante entre el fenómeno psicológico, entre lo personal y pues el tema ya preternatural, ¿no? Lo que ya excede todas las reglas de la naturaleza y demás. Entonces, este ejemplar también es bastante amplio. Estos son, les digo, que otro tipo de Carfax, porque son mucho más grandecitos y robustos que los de señoras victorianas que les enseñé. Este igual tiene 247 páginas. Y pasamos a otra gran autora, a Violet Hunt, y sus relatos inquietantes, que aquí sí, sí me mandaron separador. Y de este tengo hasta como esta ilustración que les decía la vez pasada que a veces en las preventas dan. Tengo la ilustración de esta portada muy bonita. Y este de Violet Hunt trae, este sí trae más, 3, 6, 9 relatos, además de un prólogo. Y de aquí sí que me he leído varios, relatos, el telegrama, la operación, las memorias, la plegaria, la mitad me parece que me he leído. Y son relatos muy buenos, son muy variopintos. Lo que puedo destacar de Violet Hunt, que generalmente, bueno, en todos los casos hay mujeres en sus relatos y las mujeres tienen un punto importante de vista, son clave, aunque no siempre son el protagonista, pero siempre están por lo menos como un personaje importante dentro de la trama. Son tramas que dejan ver sí algunos temas sobrenaturales, pero particularmente su conexión con temas personales, con temas existenciales, sociales, psicológicos. En ese sentido, vincularía varios de los relatos de Violet Hunt o los compararía con algunos de los relatos de May Sinclair, de esta autora que también hablamos la semana pasada, que es una autora que es muy vanguardista, muy moderna, novedosa, aunque prácticamente es victoriana por la época, pues ya pertenece a la modernidad. Bueno, May Sinclair hacía algo similar, insisto, ella ya dando un tipo de terror que va a apuntar ya a temas que van a madurar en el siglo XX, y Violet Hunt también lo hace, ¿no? Aunque ella todavía sus historias están muy vinculadas con el tema, les digo, jalando un poquito hacia atrás, hacia lo victoriano. Es un tema, claro, sobrenatural, pero tiene que ver mucho con las pasiones, tiene que ver mucho con la envidia, con la avaricia, con la ambición, con la depresión, con la tristeza, con la obsesión. Entonces es muy exquisito porque Violet Hunt me ha parecido que sus relatos mezclan mucho esas cosas, ¿no? Sí lo sobrenatural, pero lo sobrenatural digamos que es como una consecuencia o un espejo de realmente lo malvado, lo macabro que hay dentro del ser humano en sus emociones. Y no me atrevo a decir que del todo los relatos de Violet Hunt entren en la categoría del simbolismo, porque hay relatos o hay un género de literatura que es el simbolismo, que precisamente hace eso, como su nombre lo indica. Pueden ser situaciones bastante rocambolescas, extravagantes, temas sobrenaturales, etcétera, etcétera, pero realmente hay que tener una lectura, una lectura de esa metafórica, digamos, una lectura metafórica, para poder entender qué es lo que están diciendo, ¿no? No creo que en el caso de Violet Hunt sea eso, porque realmente sí es que son relatos que nos ofrecen situaciones sobrenaturales, pero son relatos que no se agotan en lo sobrenatural, sino que si uno les presta cierta atención, lo realmente triste, lo realmente escabroso, incómodo, pues son de dónde surgen esas situaciones sobrenaturales. Algo parecido al relato de El fantasma perdido, que les hablaba la semana pasada, que era de Mary Wilkins Freeman. Y bueno, salimos de estas autoras para entrar ya en mis últimos dos Carfax.
a cargo de un estadounidense, un varón, John Langan, empezando por esta tremenda, magnífica, impresionante novela de El Pescador, que desde que yo supe la existencia de esta novela, ya hace años, cómo tenía ganas, nada más con ver la portada, nada más con saber que hablaba del mar y, bueno, del agua, y ya saben lo que les he dicho de mi amor por el terror marítimo, todo este tema lacustre, es oceánico, etcétera. Yo decía, ¿cómo quiero leer la novela del pescador? Y más que en la reseña decían que Lovecraft y que tenía temas de lo Lovecraftiano. Imagínense, ¿no? Mi mero mole, decimos aquí en México, lo que me atañe. Y cuando cayó esta novela en mis manos, esta novela que tiene 351 páginas, la disfruté tremendamente, aunque es una novela moderna, porque el autor John Langan todavía vive. Tiene todo el sabor por su ambientación, por donde se desarrollan los hechos, por el tema de la historia, todo el sabor a la literatura clásica. Claro, hay algunos elementos que son modernos porque esta historia está muy interesantemente contada, porque maneja dos tiempos, la historia principal que se centra en la actualidad, y bueno, ni tan actualidad porque es un Estados Unidos de mediados del siglo XX, ¿no? Un Estados Unidos muy, muy típico, ochentero, setentero, eso sí, en una zona rural, pero los eventos de esta historia se van vinculando con una historia que sucedió varios siglos atrás. Varios siglos atrás, ahora sí. Y en el tema en la época donde proliferaba el tema de las brujas, de los hechiceros, de los pactos con el diablo. Entonces imagínense, tienes como que esa historia antigua, arcana, sobrenatural y pues en un marco de la actualidad, ¿no? Es una novela increíble, yo la tenía reseñada en el canal anterior, pero pues desde ya se las puedo decir, el que le interese todo este tema, es una gran inversión leer El Pescador. Y por último, de este mismo autor, Bocadáver y otras autobiografías. Que este ejemplar, que también está bastante robusto, me lo compré, este salió hace como 2 años, y me lo compré 100% por el autor. Porque dije, pues es una antología de relatos de John Langan, que aunque diga autobiografías, se llama así porque, entre comillas, son como ciertas experiencias de vida de John Langan, pero ese simplemente es el pretexto, ¿no? De ahí desarrolla muchas historias de terror. Me he leído algunos cuentitos de acá, muy interesantes y muy curiosos. Ahí se me hace un gran trabajo. Hasta ahorita no he encontrado, no he leído todos, que por cierto les digo cuántos trae varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 relatos, porque luego trae notas. 12 relatos, pero créanme que me han encantado, como 3 o 4 que son los que me he leído, porque John Langan te habla de su vida, ¿no? Por ejemplo, se me queda mucho uno que se llama Coré, que habla de un Halloween, que va a ser la fiesta de Halloween de su hijo y hace los adornos. Ya ven cómo es en Estados Unidos el Halloween, ¿no? El Día de Brujas. Y de repente, ahí no les voy a dar spoiler, pero en esa fiesta que él te está contando, que es de su hijo, que quería disfrazarse para asustar a los muchachos y con su esposa también, pues ahí mete una cosa sobrenatural, muy aterradora. Y no sé, es como muy curioso. Me acuerdo mucho de esta serie, esta serie que pasaba hace muchos años, que se llama Escalofríos. Bueno, se llamaba Escalofríos aquí en México, que de hecho creo que también está basada en un autor de libros de terror para adolescentes, ¿no? O adultos, niños, no sé. Pero bueno, Escalofríos era como una serie de terror para niños, ¿no? Y se me fue ahorita el nombre. No se me fue ahorita el nombre. Pero así, que eran como situaciones cotidianas y que de repente salía como una cosa aterradora, ¿no? Pues así. Entonces, me ha encantado. La verdad me ha encantado. Les voy a ser honesto, no es que vayan a encontrar aquí tremendas piezas de terror original, ya desde el punto de vista que son muchas cosas contemporáneas, están vinculadas con anécdotas personales del autor, pero sí que se me hace muy ingenioso y me las he disfrutado mucho, ¿eh? Me las he disfrutado mucho. Y bueno, vamos a acomodar. Y ya. Y con eso terminamos todos los de Biblioteca de Carfax. Y vamos a pasar a los Valdemar Club Diógenes, que esos son los Diógenes pequeños, que esos sí son los que nos habían faltado las ocasiones anteriores. Y vamos a empezar por estos que son de tapa dura, pero no se los había enseñado en las veces anteriores, porque estos son de un solo autor y son de autores más bien contemporáneos. Por ejemplo, Ahora intenta dormir, de Emilio Bueso. Emilio Bueso es un autor español contemporáneo. Yo lo conocí gracias a
una novela que ya les enseñé, que se llama Extraños Eones. Es una novela Lovecraftiana, de horror cósmico. A mí me gustó mucho. Habrá gente que no le guste y los entiendo por qué, por el tono contemporáneo que tiene. Pero a mí sí que me gustó la prosa de Emilio Bueso, su propuesta de terror. Y dije, bueno, vamos a leerlo. Y de este me he leído algunos relatos que tiene aquí, que sí son bastantes. Y muchos sí son completamente, completamente contemporáneos. Incluso el título les chocará a algunos, porque son excesivamente prosaicos. Pero pues me la quise jugar comprándola. Los relatos que he leído de aquí, que la verdad no me los he terminado, sí que me han gustado. Entonces, pues espero más adelante seguirle avanzando. Luego tenemos aquí a Pilar Pedraza con sus Nocturnas. Estas son historias vampíricas. Y es que, ahorita que me estoy acordando, creo que no tengo aquí, o no les puse. Miren, me faltan más, que no las había incluido. Están acá. Bueno, mejor, de Pilar Pedraza les voy a comenzar hablando de porque de aquí partió todo. Arcano 13, Cuentos Crueles. Esta antología, Pilar Pedraza, que muchos la conocerán porque es una verdadera erudita, es escritora de terror, es ensayista, es historiadora, es profesora, etcétera, etcétera. Es toda una eminencia Pilar Pedraza, y quizás su narrativa de terror es un filón más de entre la mucha producción magnífica que ella tiene, y que tengo, por cierto, varios de sus libros pendientes por adquirir. Esta fue mi primer acercamiento a la autora, y los relatos de Arcano 13 a mí me han encantado. La mayoría son relatos que son atemporales, que no nos marca una fecha específica, pudiéramos deducirla, pero no nos dice específicamente en qué época es. Y sí tiene un parcillo de relatos modernos, relatos contemporáneos, pero que están muy bien llevados. Pero yéndome mayoritariamente a lo que son sus relatos atemporales, recuerdo mucho Mater Tenebrarum y una novela que viene aquí que se llama, si mal no recuerdo, Las Novias Inmóviles. Las Novias Inmóviles, que es una noveleta, que es una cosa preciosa, impresionante, Las Novias Inmóviles. Qué belleza, de verdad es que qué belleza de novela. Mater Tenebrarum, Anfiteatro, Días de Perros, Artículos de Piel, El Mejor Abono, o sea, tiene Balneario, tiene muchos relatos maravillosos, hermosos, divinamente escritos. Entonces, este fue mi primer acercamiento que yo tuve con Pilar Pedraza. Les recomiendo ampliamente esta antología. Y de ahí dije, bueno, pues ya que la he leído, quiero irme por más de ella. Y compré Nocturnas, que son historias vampíricas, Hieros a Muertos, Relatos Impíos, que estas son más bien reelaboraciones y se parecen a este libro, que me voy a ir así como relacionándolos, a este libro de Richard Garnett, que es un clásico, El Crepúsculo de los Dioses, y otras historias, otras fantasías históricas. Estos dos libros se parecen en que son reelaboraciones de historias clásicas de la antigüedad griega o de la antigüedad grecorromana en este caso. Bueno, pues es como lo digo, ¿no? Como el que haya leído a Borges, seguramente reconocerá algo similar en su libro La Historia Universal de la Infamia, donde Borges pues toma personajes históricos que tienen ahí una cierta leyenda, un halo misterioso en sus vidas, en sus eventos, y se imagina muchas cosas que pudieron haber pasado con ellos. Pues lo mismo es este de Eros ha muerto, y lo mismo es este del Crepúsculo de los Dioses, que bueno, lo que demuestran estos autores con eso antes que otra cosa, es una tremenda erudición, un gran conocimiento de las culturas y de los personajes y de las historias que van a desarrollar, y además ese ingenio para poder hacernos una propuesta alternativa, esta historia apócrifa que ellos nos venden, ¿no? Que ellos nos ofrecen. Y bueno, volviendo a Pilar Pedraza, y este de Vampírica, de Nocturnas, que de Nocturnas creo que solamente me he leído un relato, que si no mal recuerdo fue el primero, o no, Rubí Lagulí, creo que fue el que me leí, y no me he leído más, no me he leído más de este, por lo que les digo de los que tengo ahí pendientes. Y de este Richard Garner, bueno, de este sí que me había leído ya muchos, porque a mí este tipo de género me gusta mucho, se me hace muy interesante, y sobre todo cuando son temas históricos. De hecho, por ahí tengo otro Diógenes, a ver si me da tiempo de enseñárselos, que son precisamente los apócrifos de Karel Capek, que es lo mismo, personajes históricos, una historia supuesta alternativa, que claro que se le está inventando el autor,
pero bueno, en este despliegue de ingenio sobre estas figuras clásicas, pues es como que lo más interesante. Este de Richard Garnett. Y bueno, y este último. José María Latorre, Música muerta y otros relatos. José María Latorre era, en paz descanse, igual autor español moderno. De hecho, según yo, no tiene muchos años que murió. Quizás tendrá una década, y discúlpenme a su memoria si es que tiene más tiempo, pero creo que hasta hace no demasiado tiempo todavía vivía él. Un autor muy consolidado en España. De hecho, Valdemar le tiene publicado, si mal no recuerdo, 3 obras. Una novela que se llama Venus en las tinieblas, otra antología que, por cierto, esa tengo muchas ganas de conseguirla, que se llama La noche de Cagliostro y otras historias de terror, y esta que es Música muerta. A José María Latorre yo ya lo conocía, ya lo he mencionado, por otras historias que yo he leído de él. Por ejemplo, en El nicho de los bloques, que es una tremenda historia de terror que de repente te recuerda mucho a una historia de Lovecraft que se llama Engendro de la cripta o Estirpe de la cripta, que bueno, quien la haya leído ya sabe a qué me refiero, ya sabe como que de qué va. Y otra que les mencioné cuando leí La cabeza de la gorgona, que si mal no recuerdo es la historia de Karl von Schluitz, no, o el talismán de la muerta, una de esas dos. A ver, para no fallarles. La cabeza de la gorgona y de José María Latorre. No, el talismán de la muerta, justamente, el talismán de la muerta. Que este relato, como ya se los había mencionado, qué relato tan espantoso, tan horrible, tan cruel. Pero bueno, es como ese meme de qué horrible, qué horror, me encanta. Entonces, algo así ya había leído en El nicho de los bloques, ya había leído este, y dije, pues me quiero ir a por más obras de José María Latorre. Y creo que algún otro relato, un relato de vampirismo, que ahorita no recuerdo, que viene en una antología, si mal no recuerdo es en la de vampiros y más que vampiros, viene otro relato de José María Latorre de vampirismo que me gustó mucho. Entonces dije, bueno, pues ya llevo 3 leídos, 3 de 3, los 3 magníficos, y pues me he comprado este que trae muchísimos relatos breves, muy variopintos. Pero insisto, es un autor pues moderno, ¿no? Español. Bueno, y ahora sí agotados esos que eran como que, estos no se los enseñé, son como los que les había dicho, los otros Diógenes, pero estos son mucho más delgaditos, pero igual son de tapa dura, su guarda aquí de color guinda, y muy buenos materiales. Bueno, y ahora sí pasamos a los Club Diógenes, ya como tal, que son en rústica. Club Diógenes en rústica. Y son estos. A ver, voy a comparar uno. Miren, por ejemplo, aquí tengo los hongos de yugo de H.P. Lovecraft. Y comparado con uno de estos, quiero que noten que son más pequeñitos. ¿Le vieron? Son más pequeñitos. Aunque aparentemente son el Club Diógenes. ¿Le vieron abajo? El Club Diógenes. Pero bueno, son en rústica, no son de doble solapa, rústica y tapa blanda, ¿no? Bueno, ahora sí ya abordando los hongos de yugo de otros poemas fantásticos. De este yo ya hablé un poquito en el video de la guía sistemática de lectura de los mitos de Tulu, que por cierto mañana subimos la tercera y última parte para que estén pendientes quienes lo quieran ver. Este ejemplar, que es relativamente esbelto, yo ya se los había dicho en el video, trae poemas en edición bilingüe. Los traen en inglés y los trae en español, ¿no? La traducción. Son de ese periodo de Lovecraft que no quiero profundizar porque eso ya lo mencioné precisamente en la sesión de la semana pasada, pero son poemas de Lovecraft que de alguna manera los hizo inspirándose en su floreciente, en ese momento, panteón de criaturas, ¿no? De los mitos de Tulu, de sus seres interestelares, de sus deidades siderales, etcétera, etcétera. Entonces él crea este poemario que de alguna manera es complementario porque brinda ciertas ideas, ciertos matices, pero que no está en concordancia con el canon o con el rigor de ciertas cosas que plantean sus relatos. Esto también ya lo mencioné yo en el video, pero bueno, simplemente aquí lo tengo porque está en este formato, ¿no? Luego, La colina de los sueños de Arthur Machen. Esta novelita de La colina de los sueños que yo tengo muchas ganas de leer, no la he leído, la compré, creo que fue el año pasado,
Y eso fue por plática, por estar ahí charlando con mi amigo Rick, que él ya la leyó. Me parece que ya la leyó. Y bueno, estábamos en ese momento hablando de Machen, de sus obras que no son tan conocidas, pues como su folk horror, o incluso esta novela de los tres impostores, que tampoco es tan difundida. Y bueno, por eso dije, quiero leer más de Machen. Y por eso fue que adquirí esta novela de La colina de los sueños. Luego, de Benson, de Edward Frederick Benson, un maestro de la Ghost Story, tenemos dos antologías. La habitación en la torre, 13 cuentos de fantasmas, y El santuario y otras historias de fantasmas. ¿Qué les digo de estas antologías? Son una maravilla y las dos tienen verdaderas joyas. Como dato, este ejemplar es anecdótico. ¿Cómo tardé en conseguirlo? Porque de hecho la habitación en la torre tiene no demasiado que lo reeditaron en gótica, que tenía muchísimos años que no lo habían reeditado, y hace 2 o 3 años lo reeditaron. El santuario creo que también ya lo reeditaron este año, el año pasado o este mismo año. Y cuando salió, yo quería este ejemplar, pero yo quería este ejemplar, me refiero, porque yo primero tuve el del santuario. Quería este de Club Diógenes porque a mí me encanta esta portada. Y ya saben que de repente yo no le pongo tanto énfasis al tema estético, pero este sí que lo quería. Y me acuerdo que en ese entonces había un camarada que me decía, oye, pero pues ya salió en gótica, cómpratelo en gótica. Y para quien haya visto el ejemplar de la habitación en la torre de gótica, que tiene por ahí como una señora victoriana enfrente de una casa medio tétrica, como calle, en un jardín, no me gusta, no sé por qué no me gusta esa portada. Y me pasé casi un año buscando en grupos de Facebook, de Marketplace. Oigan, ¿quién tiene la habitación en la torre? ¿Quién tiene la habitación en la torre en Diógenes en buenas condiciones? Y todos me decían lo mismo, ¿no? Oye, yo te lo vendo, lo tengo en gótica, lo tengo en gótica. Y yo, pues, si lo quisiera en gótica, ya me lo hubiera comprado en gótica. Hasta que por fin di con una persona que lo tenía, pues ya le pedí fotos y les puedo decir que está, pues prácticamente en muy buenas condiciones. Tenía nada más ahí un detallito de lomo, que afortunadamente mi amigo Jesus, que fue el que me hizo el favor de irlo a recoger porque fue en la Ciudad de México donde lo conseguí, el que le sabe mucho de los libros, le hizo ahí unas restauraciones y quedó perfecto. De este ejemplar, los relatos que yo les podría recomendar, trae varios relatos. Bueno, La habitación en la torre, claro que es un clásico y que muchos incluyen como en el tema del vampirismo. Yo no estoy del todo seguro de que debería de ir en el tema del vampirismo, yo más bien diría que son como apariciones, aunque sí que tiene una realidad física. Y Ningún pájaro canta, ese impresionante relato, y Ningún pájaro canta, ese sí, obligado a leer de Benson. Orugas, también, Orugas. Negotium perambulans, que aunque no podemos decir con toda propiedad que sea un relato Lovecraftiano y mucho menos de horror cósmico, es como eso que yo les decía de La casa en el confín de la tierra de Hodgson. Son relatos que se adelantaron en el tratamiento, en la temática, en el planteamiento de la amenaza sobrenatural a lo que después Lovecraft iba a hacer en su propia literatura. Negotian perambulans. Y Ningún pájaro canta también, ¿eh? Yo creo que también entra perfectamente en eso. Y El cuerno del horror. Digo, todos los relatos que vienen aquí a mí me han encantado. Yo tenía también la reseña de este ejemplar en el canal anterior, pero estos que les acabo de mencionar creo que son de lectura casi obligada. Y de El santuario, La gata. Sin duda La gata tiene que ser un relato que tienen que leer. La señora Amworth, por supuesto. Un cuento sobre una casa vacía. Monos, increíble el de Monos, me encanta. El santuario y un relato bellísimo, precioso, que no es de terror, pero es sobrenatural, pero no es de terror, pero qué cosa más bonita de relato, La reconciliación. Esos relatos se los recomiendo ampliamente. Y luego, a ver, estos. Bueno, recientemente lo terminé de leer, El buque fantasma y otros relatos tristes y siniestros, de Richard Middleton. Este relato lo tengo muy fresco porque tiene prácticamente una semana que lo terminé de leer. Es muy curioso este ejemplar porque tiene de todo. Tiene relatos que pertenecen propiamente al terror, a lo sobrenatural, sobre todo a las apariciones.
apariciones fantasmales narradas muy a lo inglés, muy a lo británico, que casi casi colindan con un tipo de anécdota, con un tipo de crónica, de suceso que verdaderamente le pasó a alguien y que te lo está contando. Tiene relatos con un finísimo humor negro, como lo es el relato que le da título, que es El buque fantasma. Es un relato de humor negro. Tiene relatos que son crónicas muy propias, prácticamente yo me atrevo a decir que de la vida del autor, de la vida de Milton, como un drama de la niñez, una tragedia en pequeño. O sea, son cosas muy personales. Les digo, ahí sí, meramente crónicas de la infancia, recuerdos del autor. Y tiene otros relatos que ya tienen más que ver con cuestiones más introspectivas, como El alma de un policía. Es un relato bellísimo por su valor intrínseco, por sus planteamientos personales, psicológicos, sus posiciones ideológicas. Entonces tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo este ejemplar. Claro que lo recomiendo. Además, la portada de este cuadro se llama Simpatía. Está precioso esa pintura. Pero bueno, se los quiero comentar porque a lo mejor si van por que es un relato, que es una antología de terror, etcétera, etcétera, por ejemplo, porque han leído los pequeñitos cuentos de terror de Middleton. No, no es una antología de terror. Tiene de todo. Y yo creo que lo que menos tiene es terror, ¿no? Porque es muy poca la proporción de relatos propiamente siniestros que van a encontrar en esta antología. Y bueno, y aquí tenemos a unos favoritos de la casa. Un par de tremendas, tremendas antologías. Cuentos de los mitos de Tulu. Volumen 1, Los orígenes, Lovecraft y otros. Y volumen 2, El legado, Stephen King y otros. Aquí cabe hacerles una... creo que voy a poner la luz, porque ya se está oscureciendo. Aquí cabe hacerles una pequeña tipificación de estos ejemplares. Estos ejemplares están publicados en la colección gótica de Valdemar con el título Tulu, una celebración de los mitos. Y los dos son un ejemplar bastante voluminoso. El contenido de ese ejemplar, la traducción, las notas, todo absolutamente, no es otra cosa que estos mismos ejemplares. Nada más que en este caso Valdemar lo que hizo pues fue segmentarlos, porque originalmente, y eso es verdad, estos provienen de una edición original en inglés, que por cierto mañana la voy a mencionar a detalle en el video de los mitos de Tulu. Entonces ya les diré todos los pormenores de cómo se creó esta edición en inglés, pero para el efecto de este video, ese ejemplar de Tulu, una celebración de los mitos, tiene el mismo contenido que estos dos ejemplares. Nada más que aquí pues los dividieron, obviamente, en, digamos, los antiguos o Lovecraft y lo de su círculo, y los posteriores. Pero es lo mismo. Y a mí yo los compré en este formato porque la verdad es que me encantaron más las portadas. Ahí sí me encantaron. Y como yo leía en ese entonces muchísimo, lo que les digo, muchísimo de Lovecraft, porque yo cuando descubrí a Lovecraft, créanme que me hice adicto a su literatura. Y estaba leyendo mucho, lo leí yo al inicio en PDF, entonces pues era más fácil. Y la verdad es que los Gótica, aparte que son más caros, pues son muy difíciles de manejar para leer recurrentemente, esa es la verdad. Entonces cuando yo vi que estos estaban así en formato pues como de bolsillo casi, dije estos. Y hasta la fecha, que la semana pasada terminé de leer un relato de aquí me parece, que es el del legado, que se llama El regreso de los Yoigor, de Colin Wilson. Es un deleite. Y ahí sí es de los que me puedo llevar, irlos leyendo en el autobús, en un parque, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son tamañas antologías. No voy a hablarles más de ellas, porque mañana el índice, el año de edición, el alcance, etcétera, todo se los voy a mencionar en el video de los mitos de Tulu. Luego tenemos aquí a Rudyard Kipling, La marca de la bestia y otros relatos fantásticos. Este autor, claro, que ha ganado notoriedad por sus libros de la selva, pero que además de esto fue un gran escritor en el periodo victoriano de relato fantástico y de terror. Y esta antología, esta preciosa antología, aunque es breve, nos va a traer algunas de sus más refinadas obras breves de terror,
que son 3, son 6, 7. Y algunas muy famosas, como por ejemplo La litera fantástica, que creo que es el relato más famoso de terror de Rudyard Kipling. Le pueden encontrar como La litera fantástica, o El carro fantástico, o El rickshaw, que sería como, desde mi punto de vista, la traducción más fiable, con todo y ese anglicismo, porque pues ya en el español moderno, pues cuando dices la litera, por ejemplo aquí en México, litera, yo entiendo litera y me van a perdonar este, esta tontería que les voy a decir, este, pero aquí en México una litera es una cama de 2 pisos, no sé cómo se les diga en otros países, pero es una cama, un colchón, tiene como sus barrotes y arriba está otra, ¿no? Como las que usan en los campamentos, y tiene su escalera para que duermas. Entonces cuando yo leí La litera fantástica, dije, la litera fantástica, o sea, será una cama que se mueve, digo, y no se vayan a burlar, o bueno, si se burlan está bien, pero es que yo pensé, porque pues en la literatura de terror hay de todo, ¿no? O sea, si hay un carruaje fantasma, si hay un buque fantasma, si hay un perro fantasma, o sea, si hay todo, o si hay un pueblo fantasma, o sea, digo, en los relatos así se llaman, ¿no? Si hay de todo fantasma, pues ¿por qué no va a haber una cama fantasma, no? Pero no, o sea, es una litera que es este tipo de palanquín, este tipo de transporte que usaban mucho en la época de la colonia británica en la India para transportar a personas, ¿no? También lo van a encontrar como la litera fantasma, entonces, o el rickshaw fantasma. Y ya rickshaw, pues ya el rickshaw, ese es el nombre propiamente que tiene esa cosa. Un rickshaw, pues ya vas y lo buscas en el diccionario online y pues ya sabes que es ese método de desplazamiento que un hombre carga por delante, otro carga por detrás, y ya dices, ah, bueno, pues eso es un rickshaw, ¿no? Pero yo cuando leí el de la litera fantástica dije, ¿será una cama embrujada? Pero bueno, es el más famoso. Pero créanme que tiene otros muy buenos relatos. Por ejemplo, La marca de la bestia, que a mí se me hace un relato muy curioso. Obviamente se está basado, sin duda mucho, en el folclore y en temas de criaturas y de leyendas de la India. Que por cierto, Rudyard Kipling vivió mucho tiempo en la India. Vamos a ver mucho su vinculación con sus relatos de terror y bueno, obviamente con su ópera prima, que es su ópera magna, que son los libros de la selva. El regreso de Imran también. Un gran relato de terror materialista, tremendo relato. La extraña cabalgada de Morrobi Jukes. Eso fue de lo primero que yo me acuerdo que leí de Rudyard Kipling. No aquí, lo leí en Felices Pesadillas, si mal no recuerdo, y me encantó. Claro, muchas de las partes de lo que narra Rudyard Kipling en varios de sus relatos tienen que ver, como ya he mencionado, con la vida, pues con este estilo pues que existía en la India colonial, que lamentablemente, eso también ya lo hemos hablado en el video anterior, cuando hay a veces progreso para un pueblo, a veces, muchas veces, es a costa de pues el demérito de otra población, ¿no? Ese tema de la conquista, ese tema del dominio, de la colonización, siempre tiene dos caras, ¿no? Y muchos de los relatos van a mostrarnos ese tema, ¿no? El Visara de Pur, que se me hace más fantástica, Mi verdadera historia de fantasmas, que esa también se me hace muy curiosa, y Al final de la travesía. Bueno, son estos. Luego de Daniel Defoe, Cuentos de crímenes, fantasmas y piratas, que este también creo que me lo compré el año pasado. Este me lo compré el año pasado. Creo que de aquí lo único que he leído es el de la historia o el fantasma de la señora Bill, si mal no recuerdo. La aparición de la señora Bill, y los otros no los he leído. La verdad, no los he leído. Viene separado en 4 partes. Historias verdaderas de fantasmas, que ahí es donde viene lo de la historia de la señora Bill. Segunda parte, falsos fantasmas y aventuras divertidas. Tercera parte, crímenes. Y cuarta parte, un largo cuento de piratas llamado El Rey de los Piratas, ¿no? Ya sabemos que Daniel Defoe no nos decepciona. Pues aquí lo tenemos. Luego, un latinoamericano, Horacio Quiroga, y su Síncope Blanco, y otros cuentos de locura y terror, que aquí va a traer, por supuesto, los relatos más conocidos, los más señeros de Horacio Quiroga: El almohadón de plumas, La miel silvestre, La gallina degollada, que creo que eso es lo más conocido de Quiroga, ¿no? El Síncope Blanco, que curiosamente yo el Síncope Blanco no lo había leído hasta que lo leí en esta antología. Y otros que ya entran como en otra categoría, por ejemplo, El del Hijo, que es un relato muy triste
es un relato muy trágico. ¿Mm? Entonces, bueno, pues sí que lo vamos a ver aquí. Y bueno, otros, la miel silvestre ya la mencioné, el perro rabioso creo que también es un tanto conocido, y otros relatos que son sobrenaturales, porque en su momento ya hice la reseña también de este libro, y que son curiosos, o me parecen curiosos esos relatos sobrenaturales, porque ahí sí yo me atrevería a decir que son muy autobiográficos, y bueno, muchos de ustedes saben la biografía de Horacio Quiroga, una vida muy trágica, una vida muy triste, una vida muy difícil, y creo que apuntan más bien ahí. Entonces, ¿qué les diría a las personas que quieren comprar esta antología o que les interesa? Si van a encontrar lo más representativo de Horacio Quiroga en cuanto al terror, yo creo que sí, pero van a encontrar otras obras que no esperen si es que nunca han leído Horacio Quiroga o si es que solo han leído El almohadón de plumas, La miel silvestre, El perro rabioso, La gallina degollada. No precisamente van a encontrar pues ese tenor de relatos, ¿vale? Eso nada más es lo que les quería yo comentar. Y bueno, luego tenemos a Roland Topor y su quimérico inquilino. Esta novela que también ya había yo reseñado en su momento, me encantó. Es una novela que realmente te vuela la cabeza, que juega con los niveles narrativos, que va jalando, va concerniendo al lector y luego va dando no solo uno, sino varios giros de tuerca en un desenlace vertiginoso. Y bueno, qué preciosidad de novela. Yo diría casi que es una novela surrealista, si pudiera usar ya un término pues un poquito más moderno, una novela surrealista, una novela psicológica, una novela que, por usar un término que ahorita está muy en boga por los productos audiovisuales, romper la cuarta pared, en el sentido, no en el sentido que se conoce, que es esto de interpelar al lector directamente, ¿no? O sea, jalarlo, pero sí en el sentido de que hace completamente al lector el cómplice de lo que supuestamente estaba pasando, y al verse engañados todos los que estaban en la novela, también el lector se ve como uno de esos personajes que fue burlado por el autor. Entonces ese me parece increíble. Y por último, bueno, de estos Diógenes de color negro, nada más que permítanme, porque está lloviendo y voy a ver si está cerrado. Yo ven que no suelo hacer pausas en mis videos, pero voy a pausar rápido, voy a ir a checar una ventana y regreso. Y bueno amigos, ya estamos aquí, perdonen, pero les digo que fui a cerrar la ventana de la recámara de mi hijo. Y pues ya, con eso pasamos a el último ejemplar de Club Diógenes negro, que es La profecía de Closted de Sheridan Le Fanu, que no sé si se acuerden que cuando estuvimos viendo los Gótica de Valdemar les enseñé las dos antologías que tengo de Le Fanu, que es La habitación del dragón volador y Dicón el diablo. Y bueno, que aparte de eso tengo por ahí la novela de El tío Silas. Y pues en este afán, en este deseo de leer la mayoría de la obra de Le Fanu, que a mí me encanta, compré La profecía de Closted, que igual creo que es del año pasado que la compré. Y la verdad es que no la he leído, a pesar de que es una novela breve, porque ven que siempre les digo que le trato de dar prioridad a lo que son las antologías. Pero bueno, ahorita ya estoy practicando mucho en leer novelas. De hecho, ahorita lo que llevo en lectura activa son novelas, que estoy leyendo Siddhartha, estoy leyendo La abadía de Northanger, ¿no? Se avecina otra gran novela para finales de agosto, que es Lejos del mundanal ruido. Pero bueno, espero leerla también más adelante. Y ahora sí, vamos a pasar estos Diógenes tan bonitos. Que, bueno, a ver, voy a tomar uno para darles un ejemplo de tamaño. Porque estos Diógenes, estos que son Club Diógenes, pero son de otros colores a estos que les he enseñado, y son más pequeñitos, ¿ya vieron? Mucho más pequeñitos. Estos sí son de bolsillo, la verdad. Esta es la colección que en algún momento yo les platiqué, que era el primer catálogo de Valdemar, que estaba integrado por muchísimas obras de diferentes tipos, y que realmente si Valdemar hubiera seguido con eso, hubiera sido una maravilla, y venía por colores, que no dice específicamente de qué se tratan, pero si hacemos como que bueno, yo haciendo deducciones, la serie roja es como que de aventuras, la serie amarilla sin duda es infantil, porque las obras que vienen aquí, El viento en los sauces, Vida y obra de Santa Claus, Alicia en el País de las Maravillas, son como que obras más infantiles,
Esta es azul, pues no sé cómo decirle, fuerte. Son como obras de literatura universal. Y estas de azul claro son como de fantasía, de terror, ¿no? Aunque las negras, los Diógenes negros, propiamente se supone que son lo de terror. Y así, hay más que ahorita les voy a enseñar. Pero bueno, a ver esta que tengo en la mano. La Dama del Sudario de Bram Stoker. Esta novela que está junto con sus grandes novelas, junto con Drácula, La guarida del gusano blanco. Eh, bueno, pues esta es una gran novela y de hecho es bastante robusta. Esta sí ya tiene mucho tiempo que la compré. Yo creo que tendrá como unos 4 años tal vez. Y la verdad es que en ese entonces yo ni siquiera había leído Drácula. Pero lo vi y la verdad es que esta obra yo no la había visto disponible en físico. Y cuando la vi dije, bueno, voy a comprarla para que cuando me lea Drácula, si es que me gusta Drácula, pues seguramente después voy a leer alguna otra, voy a querer leer alguna otra novela de Bram Stoker. Y pues dicho y hecho, ¿no? Me tocó leer Drácula, compré por ahí La guarida del gusano blanco en una colección que es de RBA, porque bueno, no, también estaba en Valdemar, pero súper difícil de conseguir. Y pues La Dama del Sudario, les digo, la compré en su momento, esperando poder leerla una vez que hubiera leído Drácula. Y Drácula lo leí precisamente el año pasado. Lo terminé, si mal no recuerdo, en Halloween, que fue mi video especial de Halloween del año pasado. Entonces, bueno, ya le toca a esta también que la pueda leer. Luego, de esa misma como serie azul, El horror de la escalera y otros cuentos fantásticos de un autor que no es muy conocido, Arthur Killer Coach. Eh, Arthur Killer Coach, aunque algunos de sus relatos vienen incluidos en varias antologías, creo que el del horror de la escalera es uno de los más famosos, y otro que se llama, tiene un nombre raro, Sociedad Limitada, Sociedad, porque lo he visto, yo lo he visto, Intercambio Mutuo Sociedad Limitada, que ya se imaginarán de qué trata por el tema del título, ¿no? Bueno, todo lo demás, yo no he visto que sea muy conocido Arthur Killer Coach. Yo me he leído muchos relatos de aquí, porque muchos son breves, son pequeños de unas 8 o 10 páginas. Y la verdad es que escribe muy bien. No tiene los que yo he leído hasta ahorita, no es que tenga tampoco grandes relatos de gran calibre temático, digamos. El horror de la escalera, por ejemplo, no me lo he leído, pero sí me he leído muchos de los primeros. Incluso por ahí viene uno que es como un homenaje a Charlotte Bronte o Emily Bronte, si mal no recuerdo. Y no es, pues digamos que temáticamente el autor más destacable, pero escribe divinamente. Tan así que te puede hacer la reseña de una cosa muy sencillita, de casi pues un evento que yo digo que es sobrenatural, pero que pues realmente no hay fundamentos para decir que es sobrenatural, pero se lee bastante bien. Entonces, eso me ha gustado hasta ahorita de lo que yo he leído de Arthur Killer Coach. Luego tenemos aquí a Jack London con Antes de Adán, esta novelita preciosa que también en su momento yo reseñé, que de ahí quedé yo prendado de Jack London. Yo nunca había leído nada de Jack London, a pesar de lo conocido que es, por sus novelas, La llamada de lo salvaje, Colmillo Blanco, esta de Jack London, un cuento muy conocido, La peste escarlata. Yo no había leído nada de Jack London directamente, más que creo que un cuentito marítimo que venía en los cuentos de terror del mar, de aguas profundas, pero era un cuento muy pequeño, la verdad. Y con esta novela quedé encantado de Jack London. Quisiera yo conseguirme todos los cuentos de Jack London. Son 3 volúmenes de Reino de Cordelia, preciosos pero carísimos. Pero con esta novela he quedado encantado y tengo pendiente precisamente leerme un ejemplar de él que tengo por ahí que trae La peste escarlata. Pero bueno, ¿qué les digo de esta novela? Un hombre de gran imaginación, un periodista, porque también ejercía el periodismo Jack London, y para la época en la que fue escrito, creo que hizo varias deducciones y aseveraciones que hasta la fecha, pues no podemos decir que científicamente son exactas, porque tampoco es que era su intención, pero dentro de lo grandemente entretenido que es, son hipótesis muy curiosas, muy interesantes, nada descabelladas. Narra la vida de un homínido, que una persona sufre por ahí un episodio de médico y empieza a tener regresiones a sus vidas pasadas, pero que creen, no regresa a su antepasado bisabuelo de hace 100 años o a su yo de la Revolución Francesa, vaya, ni siquiera a los apóstoles del primer siglo de esta época, sino que se remonta hasta cuando era un homínido, antes de Adán. Qué gran novela.
Vikram y el vampiro de Sir Richard Burton, que estos son cuentos clásicos, bueno, más bien yo diría folclore hindú. Son relatos del folclore hindú y aquí fue de los primeros ejemplares que yo tuve de literatura asiática o relacionada con lo asiático, particularmente con lo hindú, y cómo lo he disfrutado. Estas son historias propias de sus seres, aunque menciona vampiro, bueno, hay que entenderlo que en la mitología hindú existe un tipo de ser que se alimenta de carne humana, de sangre humana, y pues ya traduciéndolo o entendiéndolo en el occidente, pues le decimos vampiro, pero hay que tener bien claro que es el tipo de vampiro, o se usa la palabra vampiro para describir a una entidad del folclore y de la mitología hindú. Este ejemplar está muy padre, tiene muchas historias. Digo, esto fue de lo primero que yo creo que empecé a leer como cuando tenía esa rasquiña de leer algo oriental. Entonces está hermosísimo, que más bien es la recopilación que hace Sir Richard Burton de esas historias, ¿no? Luego de Lyman Frau Bohm, el autor de El maravilloso Mago de Oz, y que por eso fue que me compré esta obra, Vida y aventuras de Santa Claus, que se supone que es la historia de Santa Claus, de cómo logra ser pues este personaje, de cómo es que tiene en el Polo Norte su taller de juguetes, una historia 100% hermosa de fantasía, dulce para niños. Bueno, yo lo compré porque les digo, tanto que amo esta novela del Mago de Oz, el maravilloso Mago de Oz, y pues por eso es que tenía que sí o que sí tener esta obra, y no la he leído todavía. La quiero reservar para una época navideña específicamente, para una época navideña. No tiene tampoco mucho. Esta va a ser de este año, de este 2025, la tercera Navidad, que yo creo que ahora sí ya le toca, que voy a tener este ejemplar en mis manos. Entonces, bueno, de eso, esperemos que sea una lectura a la altura. Y de Henry James, El altar de los muertos y otros relatos. Este ejemplar es muy curioso. Les voy a decir cuántos relatos trae. 5. La edad madura, El altar de los muertos, La próxima vez, Maud Evelyn y El árbol de la ciencia. Yo tenía muchas ganas de leer a Henry James. Bueno, es que ¿quién no ha escuchado de Henry James, no? Es uno reconocido de los más grandes autores de la literatura universal, indudablemente. No sé si fue mala suerte, porque yo ahí tengo la novela de La vuelta de tuerca de Henry James, pero decía, a ver, antes, lo que les digo, antes de entrar a su novela, quiero leerme algunos cuentos de Henry James. Y por algún motivo no pude encontrar otra antología de Henry James, ¿no? Había leído cuentos dispersos, como un cuento de una historia de unas ropas antiguas, otro relato que no me acuerdo cuál es, que también es de fantasmas. Y dije, a ver estos que son relatos no de fantasmas, no de terror, sino por relatos generales seleccionados de Henry James. Y les digo que es muy curioso porque no me llevé una muy buena sorpresa. O sea, reconozco la talla de Henry James, me he leído todo este ejemplar y lo tengo aquí como testimonio de que sí he leído a Henry James. Me gustó cómo escribe, muy buena técnica, me queda perfectamente claro por qué tiene un lugar en la literatura universal, pero no me encantó. No fue un autor con el que yo haya conectado poderosamente, como con otros autores naturalistas o realistas o costumbristas, como puede ser Émile Zola, como puede ser Stefan Zweig, como puede ser el mismo Marcel Schub en su faceta que no es propiamente de lo fantástico, o bueno, Edith Wharton, o Kay Chopin, ¿no? Es que, bueno, pues es que sí es una lista larga. Y Henry James no. Henry James nada más no. Entonces dije, bueno, qué bueno, porque no voy a invertir en unos cuentos completos de Henry James, que eso es lo que yo hubiera hecho. No voy a invertir en unas novelas de Henry James, pues cuando realmente no he conectado, ¿no? Y no sé si es por la selección de esta antología, que bueno, me sorprendería porque en estos Diógenes Valdemar es que sí hace tenía muy buena mano para hacer selecciones. Pero bueno, pues ni hablar. Y bueno, todavía me faltan algunos Diógenes y otros que les voy a enseñar, y creo que ya se ha pasado el tiempo. Entonces vamos a detenernos aquí, y para la siguiente semana seguimos, ya no nos faltan muchos, algunos Diógenes más, otros Diógenes, otros de formato más grande, y pues avanzamos con otras editoriales. Y bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que les haya gustado este contenido. Y pues ya saben, por favor dejen aquí sus comentarios, sus preguntas. Para mí es un gusto leerlos. Y nos vemos mañana con el video de tercera parte de cómo leer los mitos de Tulu, una guía sistemática. Hasta luego.